Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una lista de 15 objetos que tienen un origen inesperado. Estos objetos cotidianos que utilizamos en nuestra vida diaria tienen una historia fascinante detrás de ellos, y quizás no sabías que su origen no fue el que pensabas. Sin más preámbulos, comencemos con la lista. Objeto número 1, la Viagra. La Viagra es un medicamento que se utiliza para tratar la disfunción eréctil en los hombres. Pero lo que mucha gente no sabe es que su origen no fue precisamente para ese propósito. La Viagra fue descubierta por casualidad mientras se realizaban estudios para tratar la angina de pecho. Los investigadores descubrieron que uno de los efectos secundarios del medicamento era la erección, lo que llevó al desarrollo de la Viagra. Objeto número 2, el reloj de pulsera. Hoy en día, el reloj de pulsera es un accesorio de moda común, pero ¿sabías que su origen se remonta a la necesidad de los soldados en el campo de batalla? En la década de 1880, los soldados comenzaron a usar relojes de bolsillo para sincronizar sus ataques y movimientos. Sin embargo, resultaba difícil sacar el reloj del bolsillo durante las batallas, por lo que se empezó a experimentar con relojes que se pudieran llevar en la muñeca. En 1916, el reloj de pulsera se popularizó gracias a la demanda de los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Objeto número 3, los chicles. Los chicles modernos surgieron a partir de la goma de mascar, que fue inventada por el general mexicano Antonio López de Santa Anna para calmar su hambre durante una batalla. Sin embargo, la goma de mascar ha sido utilizada durante siglos por varias culturas, incluyendo los antiguos griegos y los mayas. Objeto número 4, los cornflakes. Los cornflakes son un cereal popular en todo el mundo, pero ¿sabías que su origen fue un accidente? En 1894, John Harvey Kellogg y su hermano Will Kate Kellogg estaban trabajando en un sanatorio en Battle Creek, Michigan, y estaban buscando un alimento saludable para sus pacientes. Un día, cocinaron demasiado el trigo y lo dejaron enfriar durante la noche. Al día siguiente, cuando intentaron volver a cocinarlo, encontraron que se había convertido en hojuelas crujientes. Los hermanos Kellogg decidieron experimentar con diferentes granos y cereales y finalmente crearon los cornflakes, que rápidamente se convirtieron en un éxito. Objeto número 5, el Viagra femenino. Al igual que la Viagra para hombres, también existe una versión femenina del medicamento, diseñado para tratar la disfunción sexual en mujeres. Sin embargo, la droga fue originalmente desarrollada como un antidepresivo, y los efectos secundarios que producía en la excitación sexual se convirtieron en su uso actual. Objeto número 6, las zapatillas Converse. Las zapatillas Converse son un icono de la cultura popular, especialmente en la música y el deporte. Pero su origen no fue precisamente deportivo. La compañía fue fundada en 1908 y originalmente fabricaba zapatillas de caucho para el uso diario. Fue solo en 1917 que la empresa introdujo las zapatillas All-Star, diseñadas específicamente para el baloncesto. Objeto número 7, la Coca-Cola. La Coca-Cola es una bebida que se disfruta en todo el mundo. Pero su origen no fue precisamente como bebida refrescante. La Coca-Cola fue inventada en 1886 por John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, Georgia. Originalmente, la bebida era una mezcla de jarabe de cocaína y extractos de nuez de cola, y se vendía como un tónico medicinal. Objeto número 8, los Post-it. Los Post-it son pequeñas notas adhesivas que utilizamos para recordatorios y para tomar notas. Pero, ¿sabías que su origen fue un fracaso? En la década de 1960, un científico de 3M intentaba desarrollar un adhesivo súper fuerte, pero en su lugar creó uno que era fácilmente removible. Aunque no cumplía su objetivo original, este adhesivo resultó ser útil en la creación de las notas Post-it. Objeto número 9, el papel higiénico. El papel higiénico es un producto esencial en nuestro día a día, pero su origen no fue precisamente como producto de higiene personal. En la antigua China, se utilizaban hojas de árboles y de bambú para limpiar después de ir al baño. Fue solo en el siglo XIV cuando se inventó el papel higiénico moderno en China. Objeto número 10, el cubo de Rubik. El cubo de Rubik es un rompecabezas tridimensional que ha sido desafiante para muchas personas. Fue inventado en 1974 por el profesor húngaro de arquitectura Ernst Rubik como una herramienta educativa para sus estudiantes. Sin embargo, pronto se convirtió en un éxito comercial y se vendieron millones de unidades en todo el mundo. Objeto número 11, el papel aluminio. El papel aluminio es un material común en nuestras cocinas, pero ¿sabías que se inventó como envoltorio para barras de chocolate? En 1910,
La empresa estadounidense de dulces Hershey's buscaba una forma de mantener sus barras de chocolate frescas por más tiempo y contrató a la compañía de envoltorios de golosinas de Japón, que había desarrollado un papel delgado de aluminio. En poco tiempo, el papel de aluminio se convirtió en un envoltorio popular para muchos otros productos alimenticios. Objeto número 12. La música de ascensor. La música de ascensor es una música ambiental que se usa comúnmente en ascensores y otros lugares públicos. Pero, ¿sabías que se originó como una solución para un problema de diseño arquitectónico? En la década de 1920, los rascacielos se estaban volviendo más comunes en las ciudades y los ascensores eran más rápidos y silenciosos que antes. Sin embargo, el silencio hacía que los viajes en ascensor fueran incómodos y tensos, por lo que se empezó a poner música de fondo para hacer que los viajes fueran más agradables. Objeto número 13. El cubrebocas. El cubrebocas o mascarilla se ha convertido en un objeto esencial en nuestra vida diaria debido a la pandemia de COVID-19. Pero, ¿sabías que se usaban cubrebocas en la medicina desde hace más de un siglo? En la década de 1860, los cirujanos comenzaron a usar cubrebocas para prevenir la infección durante las cirugías. Con el tiempo, el uso de cubrebocas se extendió a otros trabajos médicos y de laboratorio. Objeto número 14. El horno microondas. El horno microondas es un electrodoméstico común en muchas cocinas, pero ¿sabías que se inventó gracias a un experimento fallido con radares? En 1945, el ingeniero Percy Spencer trabajaba en la empresa estadounidense de radares Raytheon cuando notó que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido mientras trabajaba cerca de un magnetrón, un dispositivo de radar. Intrigado, Spencer decidió experimentar con diferentes alimentos y descubrió que las microondas podían calentar la comida de manera rápida y uniforme. Esto llevó a la invención del primer horno microondas en 1947. Objeto número 15. Los lápices de colores. Los lápices de colores son herramientas populares para los artistas y los niños por igual, pero ¿sabías que los primeros lápices de colores se inventaron para una audiencia adulta? En la década de 1820, los lápices de grafito eran populares para escribir y dibujar, pero no podían producir colores brillantes. Los fabricantes de lápices comenzaron a experimentar con diferentes pigmentos y ligantes y, en 1924, la empresa estadounidense de papelería Vinnie y Smith lanzó la primera caja de lápices de colores. Con una paleta de 8 colores. Inicialmente, los lápices de colores se comercializaron como herramientas para ilustradores y publicistas, pero pronto se hicieron populares entre los niños y se convirtieron en un elemento básico de las cajas de útiles escolares. Objeto número 1. La crema solar. La crema solar se inventó en la década de 1930 por Franz Greiter, un joven farmacéutico suizo. Greiter inventó la crema solar después de sufrir quemaduras solares graves mientras escalaba en los Alpes. Su fórmula original, conocida como factor de protección solar, SPF, se convirtió en la base de las cremas solares modernas. Objeto número 2. El GPS. El Sistema de Posicionamiento Global, GPS, fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la década de 1970 como una herramienta para la navegación militar. Sin embargo, pronto se descubrió que el GPS tenía muchas aplicaciones civiles, como la navegación de automóviles y la geolocalización en dispositivos móviles. Objeto número 3. La aspirina. La aspirina se descubrió por accidente en la década de 1890. Felix Hoffmann, un químico de la empresa alemana Bayer, estaba tratando de crear una droga para tratar a su padre, quien sufría de artritis. Después de experimentar con varios compuestos, Hoffmann descubrió que el ácido salicílico era efectivo, pero causaba problemas estomacales. Finalmente, desarrolló una forma más suave de ácido salicílico, conocido como acetilsalicílico, que se convirtió en la aspirina moderna. Objeto número 4. El chaleco antibalas. El chaleco antibalas fue inventado por el sacerdote irlandés y científico Joseph Lynch en la década de 1880. Lynch estaba preocupado por la seguridad de la policía y creó un chaleco hecho de seda, que era resistente a las balas y a los cuchillos. Aunque la seda resultó ser demasiado frágil, su idea se desarrolló más tarde y hoy en día los chalecos antibalas son una herramienta importante para la seguridad de la policía y militares. Objeto número 5. El cepillo de dientes eléctrico. El cepillo de dientes eléctrico fue inventado en Suiza en 1954 por el Dr. Philippe Gaillot. Philippe desarrolló el cepillo de dientes eléctrico como una herramienta para ayudar a las personas con discapacidades físicas a limpiar sus dientes.
Sin embargo, pronto se descubrió que el cepillo de dientes eléctrico era más eficaz que los cepillos manuales, y se convirtió en una herramienta popular para la higiene dental. Objeto número 6. El teclado QWERTY. El teclado QWERTY, que se encuentra en la mayoría de los teclados de ordenador, fue desarrollado en la década de 1870 por Christopher Lassen Scholes, un periodista estadounidense. Scholes estaba tratando de crear un teclado que evitara que las letras se atascaran cuando se escribía a alta velocidad, y el teclado QWERTY fue la solución que encontró. Objeto número 7. El velcro. El velcro fue inventado por el ingeniero suizo George de Mestral en la década de 1940. De Mestral notó cómo las semillas de cardo se pegaban a su ropa y a la piel de su perro, y se preguntó si podía crear un material similar. Después de experimentar con varios materiales, de Mestral finalmente desarrolló el velcro, que se convirtió en una herramienta popular para la industria de la moda y otros campos. Objeto número 8. La botella de plástico. La botella de plástico fue inventada por Nathaniel Weiss, un ingeniero químico estadounidense, en la década de 1960. Weiss estaba tratando de encontrar una alternativa más ligera y más barata a las botellas de vidrio, y finalmente desarrolló una botella de plástico de polietileno de alta densidad que era resistente y duradera. Objeto número 9. El paquete blister. El paquete blister, un tipo de embalaje transparente utilizado para proteger y mostrar productos pequeños, fue inventado por el químico estadounidense Henry Wickenberg en la década de 1940. Wickenberg estaba tratando de desarrollar un material resistente y transparente para proteger los instrumentos médicos, y su invención se convirtió en un estándar para el embalaje de productos pequeños. Objeto número 10. La tetera de vidrio. La tetera de vidrio fue inventada por la química alemana Gretel Schacht en la década de 1930. Schacht estaba trabajando en la empresa de vidrio de su familia y se dio cuenta de que el vidrio borosilicato era un material resistente al calor y duradero. Después de experimentar con varios diseños, Schacht creó la tetera de vidrio, que se convirtió en un objeto popular para la preparación de té y café. Objeto número 11. El chaleco reflectante. El chaleco reflectante, también conocido como chaleco de alta visibilidad, fue inventado por el físico estadounidense Bob Switzer en la década de 1930. Switzer estaba trabajando en una bombilla fluorescente y descubrió que podía hacer que la tinta reflectante brillara en la oscuridad. Después de experimentar con varios materiales, Switzer finalmente desarrolló el chaleco reflectante, que se convirtió en una herramienta importante para la seguridad vial. Objeto número 12. La cámara digital. La cámara digital fue inventada en 1975 por Steven Sassen, un ingeniero de la empresa Kodak. Sassen estaba tratando de desarrollar un método para capturar imágenes con un sensor electrónico, y su invento eventualmente llevó a la creación de la cámara digital. Aunque las primeras cámaras digitales eran voluminosas y caras, la tecnología ha avanzado mucho desde entonces, y hoy en día casi todos los teléfonos inteligentes tienen cámaras digitales incorporadas. Objeto número 13. El palo selfie. El palo selfie, un accesorio para teléfonos móviles que permite tomar selfies desde ángulos más amplios, fue inventado por el fotógrafo canadiense Wayne Fram en 2005. Fram estaba tratando de encontrar una forma de tomar fotos de sí mismo y de sus amigos mientras estaban de viaje, y desarrolló el palo selfie como solución. Aunque inicialmente no fue muy popular, el palo selfie se hizo viral en 2013 y se convirtió en un objeto muy popular. Objeto número 14. La máquina de escribir. La máquina de escribir fue inventada en 1868 por el empresario estadounidense Christopher Scholes. Scholes estaba tratando de crear una máquina que pudiera imprimir letras de forma rápida y precisa, y su invento eventualmente llevó a la creación de la máquina de escribir. La máquina de escribir se convirtió en una herramienta esencial para la comunicación escrita hasta la llegada de la computadora personal. Objeto número 15. El paraguas. El paraguas, un objeto utilizado para protegerse de la lluvia, se remonta a la antigua Grecia y Roma, donde era utilizado por mujeres para protegerse del sol. Fue en Inglaterra en el siglo XVIII donde el paraguas se convirtió en un objeto popular para la lluvia. Los primeros paraguas eran de seda o algodón y estaban hechos a mano, pero hoy en día existen diferentes materiales y estilos de paraguas. Objeto número 1. El Walkman. El Walkman, un dispositivo portátil para escuchar música, fue inventado en 1979 por la empresa japonesa Sony. El Walkman fue el primer reproductor de cintas de casete portátil y se convirtió en un objeto muy popular en la década de 1980.
Aunque hoy en día los reproductores de música digitales son más populares, el Walkman sigue siendo un objeto nostálgico para muchas personas. Objeto número 2. La bicicleta. La bicicleta, un medio de transporte personal que funciona con la energía de las piernas, fue inventada en 1817 por el barón alemán Karl von Drais. La primera bicicleta no tenía pedales, por lo que el conductor tenía que impulsarse con los pies en el suelo. Sin embargo, la invención de los pedales en la década de 1860 permitió que la bicicleta se convirtiera en un medio de transporte más eficiente y popular. Objeto número 3. La calculadora. La calculadora, un dispositivo utilizado para realizar cálculos matemáticos, se remonta a la antigua Grecia y Roma, donde se utilizaban objetos como ábacos y tablillas para realizar cálculos. Sin embargo, la invención de la calculadora mecánica en el siglo XVII permitió que los cálculos se realizaran de forma más rápida y precisa. Hoy en día, las calculadoras digitales son herramientas esenciales para muchas profesiones. Objeto número 4. El cepillo de dientes. El cepillo de dientes, utilizado para la higiene dental, fue inventado en el siglo XV por los chinos. Sin embargo, no fue hasta la década de 1930 que los cepillos de dientes se convirtieron en un objeto común en los hogares estadounidenses. Objeto número 5. La taza de café. La taza de café, un objeto utilizado para beber café, se remonta a la antigua Persia, donde se utilizaban cuencos de cerámica para beber café. Hoy en día, existen tazas de café de diferentes tamaños y materiales, desde las de cerámica hasta las de vidrio y plástico. Objeto número 6. El cepillo de pelo. El cepillo de pelo, utilizado para peinarse y desenredar el cabello, se remonta a la antigua Grecia, donde las mujeres utilizaban peines de marfil. Hoy en día, existen cepillos de pelo de diferentes tamaños y materiales, desde los de cerdas naturales hasta los de plástico. Objeto número 7. La llave. La llave, un objeto utilizado para abrir y cerrar puertas y candados, se remonta a la antigua Roma, donde se utilizaban llaves de bronce. Hoy en día, existen llaves de diferentes tamaños y formas, desde las llaves de casa hasta las llaves de coche y las llaves de seguridad. Objeto número 8. El pañuelo. El pañuelo, un objeto utilizado para limpiarse la nariz o para enjugar el sudor, se remonta a la antigua Roma, donde los pañuelos se utilizaban como símbolo de estatus social. Hoy en día, existen pañuelos de diferentes materiales y diseños, desde los de algodón hasta los de seda. Objeto número 9. El abrelatas. El abrelatas, un objeto utilizado para abrir latas de comida, se inventó en 1858. Los primeros abrelatas eran peligrosos y poco prácticos, pero hoy en día existen diferentes tipos de abrelatas, desde los manuales hasta los eléctricos. Objeto número 10. El termómetro. El termómetro, un objeto utilizado para medir la temperatura, se remonta a la antigua Grecia, donde se utilizaban termómetros de aire y agua. Hoy en día, existen diferentes tipos de termómetros, desde los analógicos hasta los digitales y los infrarrojos. Objeto número 11. La tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, un objeto utilizado para realizar pagos, se inventó en la década de 1950 por la empresa estadounidense Diners Club. Las tarjetas de crédito se han convertido en un objeto indispensable en el mundo moderno, permitiendo a las personas realizar compras en línea y en tiendas sin tener que llevar grandes sumas de dinero en efectivo. Objeto número 12. El espejo. El espejo, un objeto utilizado para reflejar la imagen de una persona, se remonta a la antigua Roma, donde se utilizaban espejos de metal pulido. Hoy en día, existen diferentes tipos de espejos, desde los de mano hasta los de pared y los espejos de aumento. Objeto número 13. El reproductor de música. El reproductor de música, un objeto utilizado para escuchar música, se ha desarrollado mucho desde su invención en la década de 1960. Hoy en día, existen diferentes tipos de reproductores de música, desde los reproductores de CD hasta los reproductores de MP3 y los servicios de música en línea. Objeto número 14. El control remoto. El control remoto, un objeto utilizado para controlar dispositivos electrónicos a distancia, se inventó en la década de 1950. Hoy en día, los controles remotos se utilizan para controlar televisores, reproductores de DVD, sistemas de sonido y otros dispositivos. Objeto número 15. El auricular. El auricular, un objeto utilizado para escuchar el sonido de dispositivos electrónicos, se remonta a la década de 1890.
Hoy en día, existen diferentes tipos de auriculares, desde los auriculares con cable hasta los auriculares inalámbricos y los auriculares con cancelación de ruido. Objeto número 1. El cargador de batería. El cargador de batería, un objeto utilizado para recargar la energía de dispositivos electrónicos, se inventó en la década de 1910. Hoy en día, existen diferentes tipos de cargadores de batería, desde los cargadores de pared hasta los cargadores portátiles y los cargadores inalámbricos. Objeto número 2. El micrófono. El micrófono, un objeto utilizado para capturar sonido, se remonta a la década de 1870. Hoy en día, existen diferentes tipos de micrófonos, desde los micrófonos de mano hasta los micrófonos de condensador y los micrófonos de solapa. Objeto número 3. El mouse de computadora. El mouse de computadora, un objeto utilizado para controlar el cursor en la pantalla, se inventó en la década de 1960. Hoy en día, existen diferentes tipos de mouse de computadora, desde los mouse con cable hasta los mouse inalámbricos y los mouse ergonómicos. Objeto número 4. El dispensador de agua. El dispensador de agua, un objeto utilizado para obtener agua fría o caliente, se inventó en la década de 1940. Hoy en día, existen diferentes tipos de dispensadores de agua, desde los dispensadores de agua de sobremesa hasta los dispensadores de agua de pie. Objeto número 5. La plancha. La plancha, un objeto utilizado para alisar la ropa, se remonta al siglo XVII. Hoy en día, existen diferentes tipos de planchas, desde las planchas de vapor hasta las planchas sin cable y las planchas con función de limpieza. Objeto número 6. La linterna. La linterna, un objeto utilizado para iluminar áreas oscuras, se remonta al siglo IX. Hoy en día, existen diferentes tipos de linternas, desde las linternas de mano hasta las linternas de cabeza y las linternas recargables. Objeto número 7. La navaja suiza. La navaja suiza, un objeto utilizado para cortar y realizar diferentes tareas, se inventó en la década de 1890. Hoy en día, existen diferentes tipos de navajas suizas, desde las navajas de bolsillo hasta las navajas de supervivencia y las navajas para deportes al aire libre. Objeto número 8. La aspiradora. La aspiradora, un objeto utilizado para limpiar alfombras y pisos, se inventó en la década de 1860. Hoy en día, existen diferentes tipos de aspiradoras, desde las aspiradoras de mano hasta las aspiradoras de robot y las aspiradoras inalámbricas. Objeto número 9. La brújula. La brújula, un objeto utilizado para encontrar la dirección, se remonta a la antigua China. Hoy en día, existen diferentes tipos de brújulas, desde las brújulas de bolsillo hasta las brújulas de navegación y las brújulas electrónicas. Objeto número 10. La cerradura. La cerradura, un objeto utilizado para asegurar puertas y cajones, se remonta al siglo IV a.C. Hoy en día, existen diferentes tipos de cerraduras, desde las cerraduras de llave hasta las cerraduras digitales y las cerraduras inteligentes que se pueden controlar con un teléfono inteligente. Objeto número 11. El jabón. El jabón, un objeto utilizado para limpiar y desinfectar la piel, se remonta al siglo III a.C. Hoy en día, existen diferentes tipos de jabón, desde los jabones líquidos hasta los jabones en barra y los jabones antibacterianos. Objeto número 12. Las gafas. Las gafas, un objeto utilizado para corregir la visión, se remontan al siglo XIII. Hoy en día, existen diferentes tipos de gafas, desde las gafas de lectura hasta las gafas de sol y las gafas de realidad virtual. Objeto número 13. El abridor de botellas. El abridor de botellas, un objeto utilizado para abrir botellas de bebidas, se inventó en la década de 1890. Hoy en día, existen diferentes tipos de abridores de botellas, desde los abridores de botellas de pared hasta los abridores de botellas de llavero y los abridores de botellas eléctricos. Objeto número 14. El cinturón. El cinturón, un objeto utilizado para sostener pantalones y faldas, se remonta al siglo III a.C. Hoy en día, existen diferentes tipos de cinturones, desde los cinturones de cuero hasta los cinturones elásticos y los cinturones de cadena. Objeto número 15. El despertador. El despertador, un objeto utilizado para despertarse por la mañana, se inventó en el siglo XIX. Hoy en día, existen diferentes tipos de despertadores, desde los despertadores digitales hasta los despertadores con luz y sonido natural. Objeto número 1. El papel moneda.
El papel moneda es un tipo de papel utilizado como medio de intercambio en las transacciones comerciales. Fue inventado en China durante la dinastía Tang, 618 a 907, para facilitar el comercio en lugar del intercambio de monedas de metal pesado. El papel moneda se extendió por el mundo a través de la ruta de la seda y se convirtió en un medio de intercambio común en todo el mundo. Objeto número 2. El chip de computadora. El chip de computadora es un circuito integrado utilizado para procesar y almacenar información en dispositivos electrónicos. Fue inventado en 1958 por Jack Kilby, un ingeniero de Texas Instruments, y Robert Noyce, un ingeniero de Fairchild Semiconductor. El chip de computadora revolucionó la industria de la electrónica al permitir la miniaturización de los dispositivos y la creación de computadoras personales. Objeto número 3. La lata de conservas. La lata de conservas es un recipiente de metal utilizado para preservar alimentos durante largos periodos de tiempo. Fue inventada en 1810 por el británico Peter Durant, quien patentó la idea de utilizar recipientes de hierro recubiertos de estaño para almacenar alimentos. La lata de conservas revolucionó la industria alimentaria al permitir la conservación de alimentos frescos durante largos periodos de tiempo sin la necesidad de refrigeración. Objeto número 4. La Coca-Cola. La Coca-Cola es una de las bebidas más populares del mundo, pero su origen es bastante inesperado. En 1886, el farmacéutico John Pemberton creó una bebida que combinaba extractos de nuez de cola y hojas de coca, y la vendió en una farmacia en Atlanta, Georgia. Inicialmente, la bebida se comercializó como una medicina para aliviar el dolor de cabeza y la fatiga, y solo más tarde se convirtió en una bebida popular. Objeto número 5. Las tiritas. Las tiritas, también conocidas como curitas, son vendas adhesivas que se utilizan para cubrir pequeñas heridas y cortes. Fueron inventadas por el Dr. Earle Dixon en la década de 1920, quien las creó para su esposa, que se cortaba las manos constantemente mientras cocinaba. Las tiritas se hicieron populares rápidamente y ahora son un elemento básico en cualquier botiquín de primeros auxilios. Objeto número 6. El Slinky. El Slinky es un juguete en forma de espiral que se estira y se encoge cuando se lo mueve. Fue inventado por Richard James en 1943, un ingeniero naval que estaba trabajando en un resorte para sostener equipo en los barcos durante la Segunda Guerra Mundial. James dejó caer accidentalmente uno de sus prototipos de resorte y se dio cuenta de que se movía de manera interesante. Así nació el Slinky, que se convirtió en un juguete popular en todo el mundo. Objeto número 7. El chocolate con leche. Aunque el chocolate ha sido consumido por siglos, el chocolate con leche fue inventado relativamente recientemente. Fue creado en 1875 por el chocolatero suizo Daniel Peter, quien estaba buscando una forma de hacer el chocolate más suave y agradable al paladar. Después de experimentar con diferentes tipos de leche, descubrió que la leche en polvo era la clave para crear el chocolate con leche. Objeto número 8. La cámara Polaroid. La cámara Polaroid, que permite imprimir fotografías al instante, fue inventada por Edwin H. Land en 1948. Land estaba en un paseo con su hija cuando ella le preguntó por qué no podía ver las fotografías que acababa de tomar con su cámara. A partir de esa pregunta, Land se propuso crear una cámara que pudiera imprimir las fotos al instante, lo que llevó al desarrollo de la cámara Polaroid. Objeto número 9. La crema batida en spray. La crema batida en spray fue inventada en 1948 por un químico estadounidense llamado Aaron Lapin. Lapin estaba trabajando en un nuevo tipo de aerosol y descubrió que la crema podía ser mezclada con gas nitrógeno para crear una textura esponjosa que podía ser dispensada en aerosol. La crema batida en spray se convirtió en un éxito en la década de 1950 como un complemento para postres y bebidas. Objeto número 10. El teflón. El teflón fue inventado en 1938 por Roy Plunkett, un químico estadounidense que trabajaba para la empresa DuPont. Mientras investigaba nuevos refrigerantes, Plunkett descubrió un polvo blanco y ceroso que era resistente a la mayoría de los productos químicos y no se adhería a las superficies. Este material se convirtió en el teflón, un revestimiento antiadherente utilizado en sartenes y otros utensilios de cocina. Objeto número 11. El lápiz de grafito. El lápiz de grafito fue inventado por accidente en 1565 por un carpintero inglés llamado Andrew Lynn. Lynn estaba trabajando en un trozo de grafito y notó que dejaba una marca oscura en su mano. Comenzó a utilizar el grafito para marcar la madera, y más tarde se inventó el lápiz de grafito moderno al insertar una pieza de grafito en un cilindro de madera. Objeto número 12. La tarta Tatin.
La tarta tatin es un postre francés que lleva el nombre de las hermanas Tatin, que fueron las creadoras del postre en el siglo XIX. Según la historia, las hermanas Tatin intentaron hacer una tarta de manzana tradicional, pero accidentalmente cocinaron las manzanas en exceso. Para salvar la situación, pusieron la masa encima de las manzanas cocidas y luego las hornean al revés. El resultado fue una tarta deliciosa con un caramelo suave que se ha convertido en un clásico de la cocina francesa. Objeto número 13. Los popsicles. Los popsicles, también conocidos como paletas heladas o polos, fueron inventados en 1905 por Frank Eppersen, un niño de 11 años que vivía en San Francisco. Eppersen había mezclado jugo de limón con agua y lo había dejado afuera durante la noche con una cuchara adentro. La mezcla se congeló y Eppersen descubrió que podía sacar la cuchara y chupar la mezcla congelada. Años más tarde, cuando era adulto, Eppersen comercializó los popsicles y se convirtieron en un éxito. Objeto número 14. La mermelada. La mermelada, también conocida como jalea o confitura, se originó en la Edad Media en Europa como una forma de preservar la fruta. La palabra mermelada proviene de la palabra portuguesa marmelada, que significa dulce de membrillo, ya que originalmente la mermelada se hacía con esta fruta. Sin embargo, la mermelada de naranja se hizo popular en Gran Bretaña después de que se produjera un accidente en 1797. Cuando un barco español cargado de naranjas naufragó en la costa de Escocia. La mermelada de naranja hecha con las naranjas del barco se convirtió en un éxito, y la mermelada de naranja se ha convertido en un producto básico en la cocina británica. Objeto número 15. El helado cono. El helado cono fue inventado en 1904 por un vendedor de dulces llamado Ernest A. Angui en la Feria Mundial de St. Louis. Angui notó que un vendedor de helado cercano estaba teniendo dificultades para mantener su helado frío, por lo que enrolló algunos waffles en forma de cono y los colocó junto al helado. Los conos de waffle se convirtieron rápidamente en un éxito y hoy en día son una parte integral de la experiencia de comer helado. Objeto número 1. El alambre de púas. El alambre de púas fue inventado en 1873 por Joseph Glynn, un granjero de Illinois, Estados Unidos. Glynn estaba buscando una forma de contener a los animales en su propiedad, y se inspiró en los alambres espinosos utilizados en las trincheras de la Guerra Civil estadounidense. Glynn perfeccionó la idea y patentó el alambre de púas, que se convirtió en un método común de cercar las propiedades en todo el mundo. Objeto número 2. El parchís. El parchís es un popular juego de mesa que se juega con 4 dados y fichas que representan a cada uno de los jugadores. El origen del parchís se remonta a la India, donde se jugaba un juego similar llamado pechisi. Los británicos lo llevaron a Inglaterra en el siglo XIX y más tarde fue adoptado por España, donde se convirtió en un juego muy popular. Objeto número 3. El molinillo de café. El molinillo de café. Un objeto que se utiliza para moler granos de café, tuvo su origen en el mundo islámico en el siglo XIV. Los molinillos de café fueron introducidos en Europa en el siglo XVII, y se convirtieron en un objeto popular en las cafeterías y hogares. Originalmente, los molinillos de café eran manuales, pero en el siglo XIX se comenzaron a fabricar molinillos eléctricos. Objeto número 4. Los palillos chinos. Los palillos chinos, un utensilio utilizado para comer en muchos países asiáticos, tuvieron su origen en China hace más de 5000 años. En la antigüedad, los palillos eran utilizados por la clase alta para evitar quemarse con alimentos calientes y también para demostrar elegancia. Con el tiempo, se convirtieron en un objeto común en la cultura china y se extendieron a otros países de Asia. Objeto número 5. La mantequilla de maní. La crema de cacahuate, también conocida como mantequilla de maní, fue inventada en 1895 por John Harvey Kellogg, un médico estadounidense y vegetariano que buscaba una fuente de proteína vegetariana para sus pacientes. Kellogg originalmente hizo la pasta de cacahuete para pacientes con problemas dentales y dificultades para masticar alimentos sólidos. La pasta fue un éxito y eventualmente se comercializó como mantequilla de maní. Objeto número 6. Los globos aerostáticos. Los globos aerostáticos fueron inventados en 1783 por los hermanos franceses Joseph Michel y Jacques-Étienne Montgolfier. Los Montgolfier descubrieron que el aire caliente se elevaba y diseñaron un globo con un gran saco de aire caliente que podía elevarse en el cielo. En septiembre de 1783, los hermanos Montgolfier realizaron el primer vuelo tripulado en globo aerostático, convirtiéndose en los pioneros de la aviación. Objeto número 7. La vaselina. La vaselina fue inventada por Robert Chesebro, un químico estadounidense, en 1870.
Chesebro descubrió que un residuo pegajoso en las perforaciones de petróleo en Pensilvania tenía propiedades curativas para la piel. Así que comenzó a comercializarlo como un producto para curar heridas y quemaduras. Objeto número 8. La cinta adhesiva. La cinta adhesiva fue inventada por Richard Drew, un ingeniero de la compañía 3M, en 1925. Drew originalmente había sido encargado de desarrollar una cinta adhesiva fuerte y duradera para la industria automotriz. Sin embargo, se dio cuenta de que la cinta era demasiado pegajosa y difícil de usar en la fábrica. Más tarde, la cinta adhesiva se utilizó en aplicaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un elemento básico en las cajas de herramientas de todo el mundo. Objeto número 9. El botón de snooze en el despertador. El botón de snooze en el despertador fue inventado por un ingeniero llamado Paul Strass en la década de 1950. Strass se frustró por tener que apagar y encender su despertador cada vez que quería dormir un poco más, así que creó un botón que permitía a la gente dormir por un corto periodo de tiempo antes de que sonara la alarma de nuevo. Objeto número 10. El ventilador eléctrico. El ventilador eléctrico fue inventado por Sailor Schatzweiler, un inventor y empresario estadounidense, en 1882. Wheeler utilizó su experiencia en electricidad para desarrollar un motor eléctrico que podía hacer girar las aspas de un ventilador, lo que permitía una mayor circulación del aire en interiores. Los ventiladores eléctricos se convirtieron en un elemento básico en hogares y oficinas en todo el mundo. Objeto número 11. Las zapatillas de deporte Nike Air. Las zapatillas de deporte Nike Air, que cuentan con una cámara de aire en la suela para proporcionar amortiguación, fueron creadas en 1979 por el diseñador de calzado Frank Rudy. Frank había desarrollado la tecnología de la cámara de aire para uso médico, pero Nike lo contactó para incorporarla en sus zapatillas de deporte. Las zapatillas Nike Air se convirtieron en un éxito comercial y siguen siendo populares entre los atletas y los entusiastas. Objeto número 12. La radiografía. La radiografía fue descubierta en 1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen. Wilhelm estaba experimentando con rayos catódicos en un tubo de vidrio cuando notó que una pantalla de papel recubierta de platinocianuro de bario emitía luz a pesar de que no estaba siendo expuesta a ninguna fuente de luz visible. Röntgen descubrió que la causa de esta luz era un tipo de radiación que penetraba a través de los objetos opacos, y que podía utilizarse para crear imágenes de los huesos del cuerpo humano. Objeto número 13. La fregona. La fregona, también conocida como trapeador, fue inventada por accidente en 1893 por el trabajador español Manuel Jalón Corominas. Manuel estaba buscando una forma de limpiar el suelo sin tener que arrodillarse, y terminó creando una herramienta con un palo largo y un cabezal con tiras de algodón que absorbían el agua y la suciedad. La fregona se convirtió en un utensilio de limpieza popular en todo el mundo. Objeto número 14. La penicilina. La penicilina, uno de los antibióticos más importantes de la historia, fue descubierta por accidente en 1928 por el científico británico Alexander Fleming. Fleming estaba estudiando la bacteria Staphylococcus aureus cuando descubrió que una muestra había sido contaminada por un molde que producía una sustancia que mataba a la bacteria. Después de aislar y purificar la sustancia, Fleming descubrió que era efectiva contra muchas otras bacterias, lo que llevó al desarrollo de la penicilina como un tratamiento para infecciones. Objeto número 15. La tabla de cortar. La tabla de cortar, un utensilio de cocina esencial, fue inventada por accidente en el siglo XVIII. Antes de la tabla de cortar, los alimentos se cortaban directamente en la superficie de trabajo, lo que podía dañar la superficie y propagar bacterias. Se cree que la tabla de cortar se originó en la cocina francesa, donde se utilizaban tablas de madera para cortar carne. Con el tiempo, la tabla de cortar se convirtió en un utensilio de cocina común en todo el mundo. Objeto número 1. El Monopoly. El Monopoly fue creado en 1904 por una mujer llamada Elizabeth Magie. Magie era una escritora y activista política que quería crear un juego que enseñara las ideas de Henry George sobre la justicia social y la igualdad económica. El juego, llamado The Landlord's Game, se convirtió en el Monopoly que conocemos hoy en día después de que fuera comprado y modificado por Charles Darrow en la década de 1930. Objeto número 2. El láser. El láser fue inventado por el físico estadounidense Theodore Mamen en 1960. Mamen estaba trabajando en un experimento para crear una fuente de energía nuclear, pero en su lugar terminó creando el primer láser utilizando un cristal de rubí. Objeto número 3. Los lentes de contacto.
Los lentes de contacto fue inventada por el oftalmólogo checo Otto Wichterle en 1959. Wichterle utilizó hidrogel, un polímero suave e hidratado, para crear lentes de contacto que podían adaptarse a la forma del ojo del usuario. Las lentes de contacto se han convertido en una alternativa popular a los anteojos en todo el mundo. Objeto número 4. La cinta métrica. La cinta métrica fue inventada por el sastre inglés James Chesterman en la década de 1820. Chesterman estaba tratando de encontrar una forma más eficiente de medir telas y creó una cinta métrica de metal que se enrollaba en una caja. Objeto número 5. El plexiglas. El plexiglas fue inventado por el químico alemán Otto Rohm en 1901. Rohm estaba trabajando en un experimento para crear un polímero que pudiera ser utilizado como lente de contacto, pero en su lugar creó el plexiglas, un material plástico transparente utilizado en muchas aplicaciones. Objeto número 6. La olla a presión. La olla a presión fue inventada por el físico francés Denis Papin en 1679. Papin estaba tratando de encontrar una manera de cocinar los alimentos más rápidamente y descubrió que al sellar los alimentos en una olla y aumentar la presión, el punto de ebullición del agua se elevaba y los alimentos se cocinaban más rápidamente. Objeto número 7. La tetera de hierro. La tetera de hierro fundido es una pieza de cocina que se ha utilizado durante siglos en muchas culturas. Pero el diseño que conocemos hoy en día se debe a la invención accidental de un alfarero japonés en el siglo XVII. El alfarero estaba reparando una tetera de cerámica y, al no poder hacerlo de manera satisfactoria, decidió hacer una nueva tetera de hierro fundido. Este diseño se hizo popular en Japón y eventualmente se extendió por todo el mundo. Objeto número 8. Los populares emojis. Los emojis, esos pequeños iconos que utilizamos en mensajes de texto y redes sociales, fueron creados por Shigetaka Kurita en 1998 para la compañía telefónica japonesa NTT Docomo. Kurita quería crear una forma de comunicación más visual y rápida para los mensajes de texto en los teléfonos móviles, por lo que creó una serie de iconos inspirados en la cultura pop japonesa. Los emojis se hicieron populares en Japón y eventualmente se extendieron por todo el mundo. Objeto número 9. La bolsa de té. La bolsa de té, un elemento básico en muchas cocinas de todo el mundo, fue inventada accidentalmente por Thomas Sullivan, un comerciante de té de Nueva York, en 1908. Sullivan solía enviar muestras de té a sus clientes en pequeñas bolsas de seda, pero estos clientes pensaron que debían sumergir las bolsas enteras en agua caliente para preparar el té. Sullivan se dio cuenta de esto y comenzó a vender las bolsas de seda como una forma conveniente de preparar té. Objeto número 10. Los pañales desechables. Los pañales desechables, que han sido una bendición para los padres ocupados desde su invención en la década de 1940, fueron inventados por una mujer llamada Marion Donovan. Marion estaba tratando de encontrar una manera de evitar tener que lavar los pañales de tela de su bebé todo el tiempo, así que creó un pañal desechable con papel de seda, tela impermeable y cinta adhesiva. Objeto número 11. El vidrio templado. El vidrio templado, un vidrio resistente utilizado en ventanas, puertas y otros productos de vidrio, fue descubierto por accidente en 1874 por el químico francés François Barthélemy Alfred Roger de Lavoisier. Roger de Lavoisier estaba tratando de enfriar rápidamente vidrio caliente, pero lo enfrió demasiado rápido y descubrió que se había vuelto más fuerte y resistente a las fracturas. Objeto número 12. El detector de humo. El detector de humo, un dispositivo que emite una alarma cuando detecta humo, fue inventado por el físico estadounidense Francis Upton en 1890. Upton estaba tratando de encontrar una forma de detectar incendios en fábricas de papel y madera, y descubrió que podía utilizar la ionización del aire para detectar la presencia de humo. Objeto número 13. Los paneles solares. Los paneles solares fueron inventados en la década de 1950 por el físico estadounidense Gerald Pearson y sus colegas en la compañía Bell Labs. Originalmente, los paneles solares se desarrollaron para alimentar satélites y otras naves espaciales, pero pronto se descubrió que también se podían utilizar en la Tierra para generar energía renovable. Hoy en día, los paneles solares son una forma popular de generar energía limpia y sostenible. Objeto número 14. La esterilla de yoga. La esterilla de yoga fue creada por el maestro de yoga indio B.K.S. Iyengar en la década de 1980. B.K.S. Iyengar necesitaba una superficie antideslizante para practicar yoga en suelos de cemento, así que tomó un trozo de alfombra y lo cubrió con tela de algodón.
A medida que la popularidad del yoga se extendió en Occidente, la esterilla de yoga se convirtió en un elemento esencial para los practicantes. Objeto número 15. El pan tostado. El pan tostado se originó en la antigua Roma, donde el pan sobrante se tostaba para prolongar su vida útil. Sin embargo, la tostadora eléctrica moderna fue inventada en 1893 por el británico Alan McMasters. Alan creó un dispositivo que usaba alambres eléctricos para tostar el pan en ambos lados al mismo tiempo, lo que permitía que el pan se tostara de manera uniforme. Objeto número 1. El palo de golf. El palo de golf moderno fue inventado por el escocés Thomas Hancock en el siglo XIX. Sin embargo, la forma del palo de golf se inspiró en un objeto inesperado, un palo de pastor. Hancock notó que los pastores usaban un palo largo y delgado para guiar a sus ovejas y decidió adaptar la forma para crear un palo de golf más eficiente. Objeto número 2. La cerveza Guinness. La cerveza Guinness, una de las cervezas más populares del mundo, fue creada por Arthur Guinness en 1759. Sin embargo, el sabor característico de la cerveza se debe a un error en la fábrica. En 1799, la fábrica de Guinness sufrió un incendio y la cebada se quemó, lo que le dio a la cerveza un sabor tostado y amargo. Los clientes comenzaron a pedir la cerveza con este sabor, y la cerveza Guinness tal como la conocemos hoy en día nació. Objeto número 3. La bicicleta de montaña. La bicicleta de montaña, también conocida como MTB, fue inventada por un grupo de ciclistas de California en la década de 1970. Los ciclistas querían crear una bicicleta que pudiera manejar los terrenos accidentados de las montañas, por lo que adaptaron las bicicletas de carretera con neumáticos más anchos y un marco más resistente. El diseño resultante de la bicicleta de montaña se ha convertido en un deporte y un pasatiempo popular en todo el mundo. Objeto número 4. Los bifocales. Los bifocales fueron inventados por el inventor y político estadounidense Benjamin Franklin en 1784. Franklin sufría de presbicia, una condición que dificulta la visión de cerca, y se dio cuenta de que necesitaba gafas con dos lentes diferentes. Entonces, cortó las lentes de sus gafas por la mitad y las unió en una sola montura. Objeto número 5. La lámpara de lava. La lámpara de lava fue inventada por el británico Edward Craven Walker en 1963. Walker era un inventor y empresario, y creó la lámpara de lava después de ver una lámpara de aceite en una taberna. Después de años de pruebas y experimentación, finalmente perfeccionó su diseño y comenzó a producir y vender lámparas de lava. Objeto número 6. El corcho. El corcho es un material natural y sostenible que se utiliza para tapar botellas de vino y champán. Aunque su origen exacto no está claro, se cree que los antiguos egipcios lo utilizaron por primera vez para sellar botellas hace más de 5000 años. El corcho se obtiene de la corteza del alcornoque, un árbol que crece principalmente en el Mediterráneo. Objeto número 7. El globo terráqueo. El globo terráqueo es una representación en 3D de la Tierra. Fue creado por el geógrafo y cartógrafo alemán Martin Beim en 1492. El primer globo terráqueo conocido se llamaba globo de Nuremberg y estaba hecho de madera y papel. El globo terráqueo se convirtió en una herramienta importante para la navegación y la exploración en la época de los descubrimientos. Objeto número 8. El slushy. El slushy, una bebida congelada que consiste en hielo triturado y sirope, fue inventado por Omar Nedlick, un propietario de una gasolinera en Kansas, Estados Unidos. Nedlick quería ofrecer bebidas frías a sus clientes, pero no tenía espacio para una máquina de bebidas heladas. En su lugar, utilizó una máquina para enfriar el agua y descubrió que al agregar sirope se creaba una bebida refrescante y congelada. Objeto número 9. El plástico de burbujas. El plástico de burbujas fue inventado en 1957 por los ingenieros Alfred Fielding y Mark Chaban, quienes buscaban una forma de crear un papel de pared texturizado. Aunque su invento no tuvo éxito como papel tapiz, descubrieron que el material podía utilizarse como un embalaje protector para objetos frágiles. Objeto número 10. La caja negra de los aviones. La caja negra de los aviones, un dispositivo que registra datos de vuelo y graba las comunicaciones de la tripulación, fue inventada en la década de 1950 por el australiano David Warren. Warren trabajaba en una compañía aérea cuando su padre murió en un accidente de avión. Preocupado por mejorar la seguridad en la aviación, Warren desarrolló un dispositivo que pudiera registrar información crucial en caso de un accidente. Objeto número 11. La pelota de golf.
La pelota de golf moderna fue inventada en 1848 por Robert Adams Patterson, un fabricante de bolas de caucho de Escocia. Patterson estaba experimentando con diferentes materiales cuando descubrió que una bola de caucho llena de aire podía rebotar y rodar de manera más predecible que las bolas de cuero que se usaban en ese momento. La pelota de golf se ha ido refinando con el tiempo para mejorar su aerodinámica y rendimiento. Objeto número 12. La videocámara. La videocámara fue inventada en 1951 por John Malin y Wayne Johnson, ingenieros de la empresa estadounidense Ampex Corporation. Malin y Johnson desarrollaron una cámara de televisión portátil que podía grabar imágenes en cintas magnéticas de alta calidad. La primera videocámara fue utilizada principalmente por la industria de la televisión para grabar programas y noticias en exteriores. Objeto número 13. La guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica fue inventada en 1931 por George Beauchamp, un músico y diseñador estadounidense. Beauchamp estaba buscando una forma de amplificar el sonido de la guitarra para que pudiera ser escuchado por encima de los demás instrumentos en una banda. Junto con el luthier Adolf Rickenbacker, Beauchamp creó la primera guitarra eléctrica, que utilizaba una pastilla magnética para convertir las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas. Objeto número 14. La supercola. La supercola, también conocida como cianocrilato, fue inventada por accidente en 1942 por Harry Coover, un químico de la empresa estadounidense Kodak. Coover estaba buscando un adhesivo fuerte para un proyecto militar, pero descubrió que la sustancia que había creado se adhería a cualquier cosa que tocara, incluyendo sus dedos. A pesar de su uso inicial en aplicaciones militares, la supercola se ha convertido en un adhesivo común en todo el mundo. Objeto número 15. El sacapuntas. El sacapuntas fue inventado por el matemático francés Bernard Lasimone en 1828. Lasimone estaba buscando una forma más eficiente de afilar los lápices y creó un dispositivo que sujetaba el lápiz en su lugar y lo hacía girar automáticamente mientras se afilaba. Objeto número 1. Los pañuelos Kleenex. Los pañuelos Kleenex fueron inventados por la compañía Kimberly-Clark en la década de 1920. Originalmente, se comercializaron como pañuelos de limpieza para eliminar el maquillaje, pero la compañía descubrió que las personas los estaban utilizando como pañuelos de papel para la nariz. Aprovechando esta oportunidad, la compañía comenzó a comercializar los pañuelos como Kleenex, que se convirtió en un nombre común para los pañuelos de papel. Objeto número 2. El papel carbón. El papel carbón, utilizado durante muchos años para hacer copias de documentos escritos, fue inventado por accidente en la década de 1800 por un abogado llamado Ralph Wellwood. Wellwood estaba experimentando con la transferencia de escritura de una hoja a otra, y descubrió que podía crear una copia al escribir con tinta sobre papel encerado y presionarlo contra otra hoja. Más tarde, se mejoró el proceso para crear el papel carbón que se utiliza hoy en día. Objeto número 3. Los clips de papel. Los clips de papel se inventaron en 1899 por el noruego Johan Vale, quien creó un clip con un diseño similar al que se utiliza hoy en día. Sin embargo, Vale no pudo comercializar su invención y la patente finalmente expiró. Fue la empresa británica Gem Manufacturing Ltd. la que empezó a producir y comercializar los clips de papel en la década de 1920. Objeto número 4. La bolsa de plástico. La bolsa de plástico, que se ha convertido en un objeto omnipresente en nuestra vida cotidiana, fue inventada por accidente en 1950 por los ingenieros suecos Sten Gustaf Sulin y Birgit Krenk. Los ingenieros trabajaban en una empresa de empaquetado y buscaban una alternativa más duradera y resistente a las bolsas de papel. Después de experimentar con diferentes materiales, crearon una bolsa de plástico que se convirtió en un éxito instantáneo. Objeto número 5. El saxofón. El saxofón fue inventado por Adolf Sax en 1846 en Bélgica. Sax era un fabricante de instrumentos musicales y quería crear un instrumento que combinara las características de los instrumentos de viento madera y los instrumentos de viento metal. Después de varios intentos, Sax logró crear un instrumento que producía un sonido único y distintivo que se convirtió en un elemento clave en muchos géneros musicales. Objeto número 6. Los crackers. Los crackers son un tipo de galleta salada que se remonta al siglo XIX en Inglaterra. Fueron inventados por un panadero llamado John Pearson como una forma de aprovechar los restos de masa que sobraban después de hacer el pan. Los crackers se convirtieron rápidamente en un aperitivo popular y se exportaron a todo el mundo. Objeto número 7. El fidget spinner. El fidget spinner fue inventado en 1993 por Catherine Hettinger, una ingeniera química de Florida.
Hettinger inventó el juguete para ayudar a su hija a lidiar con el estrés y la ansiedad, y lo patentó en 1997. Sin embargo, debido a problemas financieros, Hettinger no pudo renovar su patente y el fidget spinner se popularizó en 2017. Objeto número 8. El gel antibacterial. El gel antibacterial fue inventado por la enfermera Betsy M.C. Cowgay en 1996. M.C. Cowgay estaba preocupada por el riesgo de infección en hospitales y desarrolló el gel como una forma rápida y fácil de desinfectar las manos. El gel antibacterial se hizo popular en todo el mundo después de la epidemia de SARS en 2003. Objeto número 9. El Chupa Chups. El Chupa Chups, una popular marca de dulces española, fue inventado en 1958 por el empresario español Enric Bernat. Bernat quería crear un caramelo que los niños pudieran disfrutar sin ensuciarse las manos, así que diseñó un palo de plástico que se insertaba en el caramelo para que pudiera ser chupado. El nombre Chupa Chups proviene de la palabra española chupar, que significa chupar. Objeto número 10. El LSD. El LSD fue descubierto por accidente en 1943 por el químico suizo Albert Hofmann mientras investigaba un compuesto de la planta del cornezuelo de centeno. Hofmann absorbió accidentalmente una pequeña cantidad de LSD a través de la piel, lo que le provocó una experiencia psicodélica. Hofmann continuó investigando los efectos del LSD y lo sintetizó en un laboratorio, lo que llevó a su uso recreativo en la década de 1960. Objeto número 11. El CD. El disco compacto o CD fue desarrollado conjuntamente por Sony y Philips en la década de 1980. El CD fue diseñado para ser una forma más conveniente de almacenar y reproducir música y otros datos en comparación con los discos de vinilo y las cintas de casete. El CD se convirtió en el formato de elección para la música y la computación durante varias décadas antes de ser reemplazado por los formatos digitales. Objeto número 12. Los fósforos de seguridad. Los fósforos de seguridad, también conocidos como cerillas, fueron inventados en 1844 por el químico sueco Gustav Erik Pask. Pask encontró una forma de hacer que las cerillas fueran seguras para el transporte y el almacenamiento, evitando así los peligros de las cerillas antiguas que podían encenderse accidentalmente. Los fósforos de seguridad se convirtieron en una forma popular y conveniente de encender fuegos. Objeto número 13. El espejo retrovisor. El espejo retrovisor, también conocido como espejo de marcha atrás, fue inventado en 1921 por Elmer Berger, un mecánico de automóviles de Los Ángeles. Berger diseñó el espejo para permitir a los conductores ver detrás de ellos sin tener que girar la cabeza. El espejo retrovisor se convirtió en una característica estándar de los vehículos en todo el mundo. Objeto número 14. El bolígrafo. El bolígrafo de gel, también conocido como Roller o Roller Ball, fue inventado en la década de 1980 por la empresa japonesa Sakura. Utiliza una tinta a base de agua que contiene pigmentos y un gel espesante, lo que le da una apariencia más brillante y suave al escribir que un bolígrafo tradicional. El bolígrafo de gel se ha vuelto muy popular en todo el mundo por su capacidad para escribir de manera suave y precisa. Objeto número 15. El drone. El drone, también conocido como vehículo aéreo no tripulado, se originó como un dispositivo militar utilizado para misiones de reconocimiento en la década de 1980. Desde entonces, los drones se han vuelto más pequeños, más asequibles y más accesibles para el público en general. Se utilizan para una variedad de propósitos, desde fotografía aérea hasta entregas de paquetes. Objeto número 1. La llave inglesa. La llave inglesa, también conocida como llave ajustable, fue inventada por el ingeniero americano Lorin Coase en 1842. La llave inglesa es una herramienta versátil que se utiliza para apretar y aflojar tuercas y pernos. Su diseño ajustable permite que se adapte a diferentes tamaños de tuercas y pernos, lo que la convierte en una herramienta esencial en muchas cajas de herramientas. Objeto número 2. La máquina de correr. La cinta de correr, también conocida como caminadora o trotadora, fue inventada en 1968 por William Stowe. Stowe era un ingeniero mecánico que quería crear un dispositivo que pudiera mejorar su propia salud y condición física. La cinta de correr se ha convertido en un elemento básico en muchos gimnasios y hogares debido a su capacidad para proporcionar un entrenamiento cardiovascular eficaz y conveniente. Objeto número 3. La televisión. La televisión fue inventada en la década de 1920 por varios inventores, incluyendo Failo Farnsworth y Vladimir Zworykin.
La tecnología detrás de la televisión ha evolucionado significativamente desde sus primeros días, con mejoras en la calidad de imagen y sonido, así como la llegada de la televisión en color y la televisión digital. Objeto número 4. La silla de ruedas. La silla de ruedas fue inventada en 1783 por el relojero John Dawson. Dawson creó la silla de ruedas para un amigo que tenía dificultades para moverse debido a una lesión en la médula espinal. Desde entonces, la silla de ruedas se ha convertido en un dispositivo vital para las personas con discapacidades, permitiéndoles moverse con mayor facilidad y autonomía. Objeto número 5. La aspiradora. La aspiradora, también conocida como la escoba eléctrica, fue inventada en 1901 por Hubert Cecil Bus, un ingeniero británico. Bus estaba visitando una exposición en Londres cuando se le ocurrió la idea de utilizar una máquina para succionar el polvo y la suciedad de las alfombras. Diseñó una máquina que utilizaba un motor de gasolina para crear una succión poderosa y la patentó en 1901. La aspiradora se ha convertido en una herramienta esencial en la limpieza del hogar y la oficina. Objeto número 6. El bote de Pringles. El bote de Pringles fue inventado en 1966 por el químico Frederick J. Bauer, quien trabajaba para la compañía Procter & Gamble. Bauer quería crear un producto que mantuviera las patatas fritas crujientes y evitara que se rompieran durante el transporte. Su solución fue un tubo de cartón con tapa de aluminio, con una forma curva para que las patatas pudieran encajar perfectamente. Bauer incluso pidió que sus cenizas fueran enterradas en uno de los botes de Pringles después de su muerte. Objeto número 7. La maquinilla de afeitar desechable. La maquinilla de afeitar desechable fue inventada en 1901 por King Camp Gillette, un vendedor de productos de seguridad en Nueva York. Gillette quería crear un producto que pudiera ofrecer a los hombres una afeitada más segura y cómoda, y que fuera económico. Después de varios prototipos fallidos, Gillette finalmente creó una hoja de afeitar delgada y afilada que podía ser desechada después de su uso. La idea de la maquinilla de afeitar desechable fue un éxito instantáneo y cambió la forma en que los hombres se afeitan para siempre. Objeto número 8. La hamburguesa. La hamburguesa, uno de los alimentos más populares del mundo, fue inventada por accidente en el siglo XIX. Según la leyenda, un cocinero alemán que trabajaba en Estados Unidos dejó caer una bola de carne molida en la parrilla, y al tratar de recuperarla la aplastó con una espátula. Decidió servirla entre dos rebanadas de pan para disimular el error, y así nació la hamburguesa. Objeto número 9. El walkie-talkie. El walkie-talkie es un dispositivo de comunicación inalámbrico utilizado para hablar con otra persona a distancia. Fue inventado en la década de 1940 por la compañía estadounidense Motorola. Originalmente se utilizó en el campo militar, pero hoy en día se usa en una variedad de industrias y por el público en general. Objeto número 10. El molinillo de especias. Aunque hoy en día el molinillo de especias es una herramienta de cocina común, su origen es bastante inesperado. En la antigüedad, los molinillos de especias eran una herramienta valiosa y costosa, y se utilizaban en la producción de perfumes y medicamentos. Fue solo con la popularidad de las especias en la cocina que los molinillos de especias se convirtieron en una herramienta de cocina común. Objeto almohadilla 11. Cubiertos de plástico. Estos utensilios fueron inventados por la empresa Solo Cap Company en la década de 1970, originalmente como una solución para evitar la contaminación cruzada en hospitales. Sin embargo, la idea pronto se extendió a otros entornos y se popularizaron como una alternativa conveniente y económica a los cubiertos tradicionales. Objeto número 12. La cremallera. La cremallera fue inventada por el ingeniero estadounidense Whitcomb Jackson en 1891. Jackson llamó a su invento Security y lo presentó como una alternativa más rápida y fácil a los botones y corchetes. Sin embargo, la cremallera no se popularizó hasta que fue mejorada por el ingeniero sueco Gideon Sandbeck en 1913. Sandbeck agregó una serie de dientes más pequeños y precisos a la cremallera, lo que la hizo más duradera y fácil de usar. Objeto número 13. Papas fritas. Las papas fritas fueron inventadas en 1853 en un restaurante de Nueva York. El chef George Crumb había recibido una queja de un cliente de que sus papas eran demasiado gruesas y blandas, por lo que las cortó en rodajas muy delgadas y las frió hasta que quedaron crujientes. Para su sorpresa, el cliente quedó encantado con las papas fritas y pronto se convirtieron en un éxito en todo el país. Objeto número 14. Tijeras. Las tijeras tienen su origen en la antigua Roma, donde se utilizaban para cortar el cabello.
En el siglo XVI, las tijeras se convirtieron en una herramienta importante para los sastres y costureros. Las primeras tijeras modernas se fabricaron en la ciudad alemana de Solingen en el siglo XVII y desde entonces se han convertido en una herramienta indispensable en la mayoría de los hogares. Objeto número 15. Smartphone. El smartphone, como lo conocemos hoy, fue inventado por IBM en 1992. Fue llamado Simon, y aunque no era un gran éxito comercial, sentó las bases para los teléfonos inteligentes modernos. Simon fue el primer teléfono móvil en tener una pantalla táctil, un calendario, un bloc de notas y una función de fax. Y ahí lo tienes, 15 objetos que tienen un origen inesperado. Estos objetos cotidianos tienen una historia fascinante detrás de ellos, y quizás no sabías que su origen no fue el que pensabas. ¿Conoces otros objetos con un origen inesperado o quieres conocer el de alguno? Comparte tus comentarios y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Hasta pronto.